Sean todos bienvenidos, chicos, a este nuevo espacio, esta conversación que vamos a tener acerca de por qué somos jóvenes reformados o por qué somos reformados. Por siguiente voy a invitarles que se vayan a la palabra y buscan Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Y lo vamos a leer, Primera de Timoteo 4:12. Y dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, hagamos una oración, Grosvin, para comenzar y que el Señor pueda traer Amén. la palabra a nosotros para que los Así chicos puedan es. entender y la gente que va a estar viendo este video también comprenda la razón por la cual somos reformados. Oremos. Amén. Amantísimo Padre Celestial, gracias te Gloria a damos, ti, Señor, por Señor, la porque tú eres bueno. oportunidad, Señor, de que nos das de estar aquí a Santo través es su de este nombre, medio, Padre. Padre, para Gracias, poder Señor, compartir las razones porque por tú las nos cuales permites nos llamamos compartir. reformados, Señor. Así es, Padre, pues te Señor. pedimos de que tú Toma traigas, Señor, la confianza en iluminación, ti. Señor, a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. En la única que creemos, Señor, en la única que confiamos, Padre. También, Señor, te pedimos que toques los corazones de las personas que van a escuchar, Señor, y que Así es, puedan Padre. comprender cada uno de los puntos que vamos a tocar, Señor. Padre Celestial, te pedimos desde entonces que tu gracia y misericordia sean con nosotros, Señor, para compartir, Señor, esta palabra, Señor. En el Ya, nombre de Señor, en Jesús el nombre oramos, de Señor, en el súplica del Jesús. Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén y Amén amén. y amén, Señor. Entonces, la incógnita es, ¿por qué somos jóvenes reformados? Y yo quisiera decirte, Rosvin, que muchas veces los chicos más que todos piensan de que cuando llamamos reformados se le viene como a tiempos antiguos y piensan que somos personas Como de anticuadas, viejitos. como viejitos, correcto, y que de repente somos gente que no se puede divertir dentro de la iglesia, gente que es empática o poco apatía para los O demás. gente que a todo le llama malo, por decirlo Correcto, así. y no, que de repente todos tienen que verse serio. Y sí, no Exacto. vamos a decir de que para las cosas del Señor Algo necesitamos, legalista. es correcto, pero también se necesita seriedad, pero tampoco vamos a ser legalistas, no nos vamos a convertir en hacer cosas que de repente se vuelven doctrinas de hombre, porque tampoco creemos nosotros en doctrinas de hombres, en rudimentos que no te contribuyen al espíritu, sino más bien a cosas de la carne. Pues entonces vamos a nosotros a basarnos en doctrinas que sí van a contribuir tanto como en esta vida espiritual, pero también para una vida terrenal como Así una es. vida en el cielo. Entonces, ¿por qué somos cristianos reformados o por qué nos llamamos jóvenes reformados? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué ¿Tenés somos? alguna idea vos, Grosvin? Pues mira, mi experiencia personal, si yo te definiría la palabra reformado, ¿verdad? Hace algunos años, cuando no pertenecía a una red reformada, podría tener un conocimiento muy vago acerca de esta. Podría decirte que lo que tú dijiste al comienzo, pues es lo que yo pensaría. Al decir reformado, pues yo podría decir, pienso que son un grupo de personas solamente que se dedican a algo legalista. Los miraría como los fariseos, por decirte así. Ujú. Pero ahora con un poco más de conocimiento puedo saber que la persona reformada no es una persona, como tú lo decías al comienzo, que es legalista. Claro que es una persona que va conforme a las escrituras, pero hay varios puntos que nos definen como reformados. Y hay una definición muy clara acerca de la palabra reformado también, que reformado significa ser una persona restaurada. Una Correcto. persona que ha nacido de nuevo, así como la experiencia que tuvo Nicodemo con Jesús en el libro de Juan. Correcto. Y mira, yo quiero también, primeramente, ¿verdad? Porque cuando hablamos de reformados, se nos viene a la mente la reforma. Y se nos viene, por ejemplo, a mente Martín Lutero, uno de los mayores O Juan expositores, Calvino. o Juan Calvino. Pero decimos Lutero porque él fue uno de los precursores dentro de la reforma y que queden claros, no somos tampoco luteranos, Sí, muy claro. no somos tampoco calvinistas. Sí creemos en los principios de Lutero, Exacto, sí en las creemos doctrinas de estos en los hombres. principios de Sí. Calvino y sí creemos también en los principios del discípulo de Calvino, que es Juan Hus. Pero no creemos en estas personas, no los santificamos a ellos, no los glorificamos a ellos, sino que damos la gloria a Dios. Sí, sabes, Norman, es más, muchas personas muchas veces ven que como aquí dicen Calvino o Lutero, entonces al vernos a nosotros, por ejemplo, católicos, yo he escuchado que dicen, y ustedes no adoran a Juan Calvino.
y ustedes no andan detrás de Lutero. Entonces, muchas veces, como tú dices, piensan las personas que nosotros por ser reformados idolatramos a estos personajes cuando no es así. Ahora, mira, yo te digo esto y lo siguiente, de que nosotros creemos no en Lutero, no en Calvino, sino que creemos en los principios que ellos estipulados porque son verdaderamente Exacto, bíblicos. y exacto, ese es un punto muy importante. O sea, estos principios son principios bíblicos. O sea, no es que solamente lo dijeron estos hombres y porque lo dijeron creemos que ellos lo dijeron. No, es porque ellos se basan correctamente en lo que es las Sagradas Escrituras. Entonces, fíjate que yo creo que para empezar, ni siquiera Calvino, ni siquiera Lutero, ni siquiera Juan Hus se denominaban reformados, porque ellos estaban realizando un proceso, como dice la palabra, de reformación, de nueva construcción dentro de la iglesia, y ellos no se llamaban de repente reformadores, ellos solo querían dejar lo que la Biblia estipulaba y darlo a conocer, porque en aquellos entonces la iglesia católica romana era la que te imponía la palabra, pero de repente no te la presentaba a su plenitud total, sino que te presentaban algunos pasajes. Sí, te escondían mucho, porque recordad que en correcto. ese momento la lengua que predominaba más que todo en la cultura religiosa, por decirlo así, era el latín. Entonces, como conocedores del latín, la Biblia estaba escrita en este idioma y no todos conocían este idioma. Así es. Entonces lo que querían ellos eran someter a los pueblos y con eso se derivan muchas cosas y que muchos de nosotros aún en la actualidad en las congregaciones podemos estar errando porque nos quedamos con la palabra que está predicando el pastor o con la palabra que está trayendo el joven y no escudriñamos en realidad en las escrituras. Entonces a eso nos incita Martín Lutero, Calvino, Juan Hus a poder examinar las escrituras y que la revelación de Dios viene solo a través de esto. No Así te es, va a venir amén. a través de nada más. La revelación y la palabra de Dios está escrita ya y es a través de ella que vamos a comprender. Amén. Ahora, ¿por qué creemos entonces en los principios de estas personas? Porque dejaron 5 principios básicos y estos son: uno, solo escritura. escritura; número 2, Solo gracia. solo gracia; número 3, Solo fe. solo fe; y número 4, Solo Cristo. y la número 5, Solo idea o gloria o solo a Dios sea la solo a gloria. Dios sea la gloria. Entonces nosotros creemos en estos 5 puntos principales y en eso podemos decir que está fundamentada entonces Nuestra fe en nuestra Cristo fe como Jesús. reformados. Amén. Pero yo quiero decir antes algo, antes de tener un título como reformado, Grosmin, porque para mí es un título. Si a mí me preguntan, Norma, ¿vos qué sos? Yo soy bíblico. Porque solo la escritura es la única que nos da la base para poder constituirnos entonces como reformados. Porque fue a través de la Biblia que se constituyó la reforma. No fue a través del pensamiento de Lutero o a través del pensamiento de Calvino. Fue lo que el Señor les reveló. Muy bien dicho. Y ahorita en este tiempo que estamos viviendo, Norman, hay muchos que tratan de quitar la Biblia de lo que es el pensamiento cristiano. Hay muchos filósofos que se dedican a decir, demuéstrame quién es Dios sin necesidad que utilices la Biblia. Y esto es algo muy tremendo porque, o sea, no puedes estar hablando de Dios, dice un escritor por ahí, si no estás hablando de su palabra. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con este concepto porque sola escritura es donde solamente se fundamenta toda nuestra fe también. Y fíjate que es bien interesante porque todos esos principios como que se amarran uno al otro. Y si comenzáramos con sola escritura, yo te podría decir, la fe viene por el oír. ¿Y el oír el qué? La palabra de Dios. Ok, entonces mira lo que dice aquí, 1 Timoteo 3, 15 al 16. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces Amén. nosotros por eso creemos, porque solo la palabra es la que te va a traer en realidad una fe ferviente. Y como lo dice ahí, o sea, toda la escritura es inspirada por Dios y esto sirve para hacerte sabio para la salvación. Un punto muy importante. Esto quiere decir que nosotros a través de la escritura podemos alcanzar lo que es la salvación que nos brinda nuestro Señor. Y de repente muchos pensamos de que el evangelio se nos tiene que presentar por otra persona. Y a veces el evangelio está en nuestra casa, guardado en una gaveta. Y ese evangelio se llama la Biblia.
Y de repente tú estás buscando que el Señor te hable y estás esperando que las palabras caigan del cielo. Las palabras se van a revelar a través Sí, y sabes de que palabras de la esa Biblia. es una experiencia bastante cercana. Por ejemplo, cuando yo no era cristiano, había una Biblia en el estante de la cama y yo la miraba que estaba toda polvosa. Y yo le quitaba el polvo, pero nunca la abría. Entonces, yo a veces le decía a Dios en oraciones, que uno a veces hace así cuando es de una manera secular, Dios, háblame o qué pasa con esto. Y ahí estaba aquella Biblia toda polvosa, esperando a ser abierta. Correcto. Y mira que hay un pensamiento que ciertamente a mí me tocó predicar el año pasado acerca de la reforma y encontré un pensamiento de Lutero que decía así: creemos solamente en la Biblia porque es la única fuente de autoridad para el cristiano. ¿Crees eso tú, Rosmi? Amén, con toda Entonces, firmeza. ¿por qué decía esto Lutero? Porque el Papa hoy en día se para, y bueno, desde el tiempo antiguo se paraba y él podía dar un edicto y la gente tenía que creer, como por ejemplo las indulgencias. Él decía, tienen que pagar tanto para poder lograr la salvación, o tienen que pagar tanto para que sus pecados puedan ser perdonados. Y Lutero vino él y él decía, ¿y pero eso dónde se encuentra en la palabra? Imagínate, o sea, aquel celo que encendió a Lutero en ese tiempo, porque según la reflexión del Papa o de todos los que eran sus vicarios, por decirlo así, era que entre caía el chelín dentro de aquella tacita, o sea, un alma salía del infierno. Imagínate dónde en la escritura se recalca esto. Entonces esto hacía que el fundamento de la escritura fuera esencial, porque si recalcamos la escritura, o sea, no es algo que solamente fue escrito por hombres. O sea, muchas personas dicen eso, y esa Biblia que es un montón de escritos de personas como nosotros. No, hay que tener mucho cuidado. El versículo que acabamos de leer aquí en 2 Timoteo 3:15 al 16 dice que la escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando estás leyendo la Biblia y lo que dice la Biblia, o sea, es la voz de Dios. O sea, no es que está en primer lugar la voz de un papa, no está en primer lugar la voz del pastor, Correcto. no está en primer lugar la voz de Lutero, la voz de Calvino, está en primer lugar la escritura. Y si la escritura te lo dice, es Dios quien te lo está diciendo. Mira, dice también el comentario, y no creemos en las tradiciones tampoco, o en las doctrinas impuestas por hombres. Y si recordamos, hasta los fariseos tenían doctrinas, como por ejemplo, la vez que le dijeron a Jesús, es pecado comer en el día de reposo, y porque vieron a Jesús, el Maestro, a Dios encarnado, comiendo, diciéndole a él esa doctrina de que estaba fallando. Esto sucede cuando los discípulos tienen hambre y comienzan a comer espigas de todo lo que está ahí del trigo, ¿verdad? Y entonces ellos vienen y le dicen, o sea, ¿cómo es posible? O sea, tus seguidores como diciéndoles, ¿cómo es que no les enseñan nada a esto? O sea, ¿cómo es que no les dice que esto es malo y que no pueden comer en el día de reposo? ¿Cómo es que este viene a decir que cumplamos la ley y la está aboliendo? La cumple, ¿verdad? Ajá. Qué contrario. Pero él dice, va, ¿a qué conviene? ¿Acaso el cuerpo no tiene que sustentarse? A eso se refiere Yes. Jesús ahí. ¿Cuál es la vitalidad en el momento? Era comer porque necesitaban energía, estaban faltos de energía. Pero no, para ellos era pecado entonces, para los fariseos, que ellos recogieran las espigas y comieran en ese entonces. Por eso Jesús les hizo de ver que no es por doctrinas de hombre, Así es. sino por doctrinas espirituales. Sino por y lo que netamente está escrito completamente en la correcto, palabra. bíblica. Mira que dice Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, Amén. ojo, ¿verdad? Que por eso no le podemos añadir ni quitar quitar. nada Hay de que la tener palabra. sumamente cuidado. Por eso es que nosotros decimos que somos sumamente bíblicos. Así Y no nos es. queremos ir ni desviar. Apegados completamente a la escritura, porque con esto, en estos tiempos que estamos viviendo, vuelvo y recalco en estos tiempos, ¿verdad? Porque generalmente nosotros somos jóvenes y miramos un mundo totalmente diferente, personas, pastores, que tratan de decir cosas que no están contempladas en la Biblia, personajes de celebridades o cosas así que tratan de basarse en la Biblia, pero que
porque son cosas que están diciendo y que no están en la Biblia. Entonces, por eso nosotros como jóvenes reformados tenemos que estar leyendo la Biblia constantemente para poder ir conociendo lo que es verdad de la sola Escritura. Entonces, mira, ve, al momento de, como decíamos en el versículo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Al momento de oír la palabra de Dios, para mí viene la gracia entonces. La gracia es activada, no por nosotros, sino por el mismo Dios, porque dice que la gracia es un don y regalo de Dios. Así Dice es. Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Por eso te digo que entonces van los 5 puntos como agarrados de las manos, como en una trenza, y el uno te lleva al otro. ¿Y por qué creemos en la gracia? Porque sabemos que el hombre no es merecedor de llegar a la eternidad, de recibir los galardones de Dios. Entonces Dios mismo tiene que dar a su Hijo para sacrificio, para que nosotros podamos recibir la gracia Así que es. viene de Jesucristo. Esto viene de parte de Dios, Norman, porque recordemos, ¿verdad?, que el pecado original que se sucedió entre Adán y Eva, ¿verdad?, en aquel huerto, o sea, este pecado nos dejó contaminados totalmente a todos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser redimidos? A través de su Hijo. Solamente es por su gracia, por ese favor inmerecido, porque nosotros no lo merecemos, claramente está. Somos totalmente pecadores y totalmente tirados e inclinados al mal. Entonces es por su gracia, que aún nosotros sin merecerlo podemos alcanzar la salvación. Mira, Erosbin, entender la gracia también es entender de que el único papel de salvación le corresponde a Dios. Así es. Eso es entender la gracia. La gracia no va a venir de qué tan buena persona sos en el mundo. Porque podemos ver a muchos presidentes que de repente están donando vacunas en este momento con lo del COVID, pero de repente la gracia de Dios no está en su vida. Muchas veces simplemente lo hacen por vanagloria o porque digan es un presidente bueno o cosas así. O lo hacen porque le hicieron la costumbre desde niño. Exacto. Y de repente esta costumbre la puede tener alguien que no está bajo la gracia, sino alguien que está perdido por el evangelio no ha llegado a su vida. Y no quiero decir que esté perdido netamente, porque para eso también estamos. Porque estamos para predicar las buenas nuevas del Señor, que son de salvación, y de predicar la gracia de Cristo. Ahora, la gracia también nos puede llevar a errar, porque podemos decir, bueno, si yo ya recibí, quiere decir que yo puedo hacer lo que quiera ahora. Que Dios me perdona cualquier Que cosa. Dios me perdona cualquier cosa. Ojo, ¿verdad? Con que el pecado. Eso no es grande. entender la gracia. Exacto. Porque vivir bajo la gracia es vivir también bajo Sometidos santidad. a Dios. Exacto. Como habíamos leído anteriormente en 2 Timoteo, y decía que con la palabra que fuiste aún enseñado, que no te desvíes de ella. Entonces, eso mismo debemos haber y debemos hacer nosotros. Si en realidad hemos recibido la gracia, vamos a caminar bajo las Escrituras. Exactamente. Y eso va a ser que un fruto del Espíritu. Entonces, porque de esta manera nosotros nos conducimos. Al momento que nosotros sabemos que andamos en gracia, hemos recibido un favor inmerecido de parte de Dios. Eso hace que nosotros reconozcamos nuestro pecado, Norma, y que al momento que nosotros reconocemos nuestro pecado, entonces esto nos hace vivir bajo la gracia y bajo la soberanía de Cristo. Pero muchas veces nosotros, como tú dices, tomamos esto para pecar deliberadamente. O sea, tomamos esto y decimos, ok, he recibido la gracia de Dios, soy salvo, puedo hacer lo que quiera y Dios siempre me va a perdonar. Y hay que tener mucho cuidado. La gracia de Dios es un favor inmerecido, pero también el Señor puede llegar a ser un fuego consumidor para tu vida. Correcto, y uno puede decir también, no, es que yo ya creí. Y como ya creí, entonces yo estoy libre de toda maldad y puedo pecar ahora deliberadamente. Ojo, a que aún los demonios, dice la palabra, que creen y tiemblan. Entonces, podemos haber escuchado y poder supuestamente asimilado, pero tal vez no creído. Exacto. ¿Y sabes cómo te das cuenta que has creído? Por la misma fe. Porque la fe te trae la confirmación a través del Espíritu Santo. Exacto, como lo dice primera de Timoteo 1:14, ¿verdad? Que dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y mira lo que dice también Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, por cuanto agradó a Dios, perdón, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces, ¿desde cuándo? Aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿desde cuándo le habló el Señor a él? Dice que desde el vientre.
de su madre. Y esto es algo más que tenemos nosotros como los jóvenes reformados. Creemos en lo que es la doctrina de la Predestinación. predestinación. Nosotros desde pequeños somos adoptados de parte del Señor. Es más, desde el vientre de nuestra madre. Es más, ni siquiera estábamos ahí cuando el Señor ya lo sabía. Correcto. Y es esa gracia que es mostrada para nosotros, aun cuando nosotros sin merecerlo, Él nos ha visto desde el vientre de nuestra madre. Entonces es importante comprender esas cosas porque te traen también aún más seguridad en tu salvación, te traen aún más fe y te llevan a creer más apegado en la palabra y ¿sabes qué? Te lleva también a vivir en una vida en santidad, en una vida que en realidad le agrade a Dios. Y veamos también, mira, este énfasis está también basado sobre la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios es el poder que Dios tiene de saberlo todo y de actuar sobre todo y que no hay nada fuera de Él. Y esto va también para lo que decía aquí en Gálatas, que aún desde el vientre de la madre de Pablo ya sabía Ya el nos había Señor. conocido. El Señor desde el principio ya ha sabido, dice la palabra que somos cartas Sí, leídas. y esto es bastante hermoso, Norma, cuando tú aprendes a confiar en la soberanía de Dios y en su providencia, nosotros conocemos que Dios lo maneja todo, que nada se sale de Él, y si algo se saliera de Él, pues Él no sería Dios, ¿verdad? Y es por eso que Él es soberano sobre todas las cosas, podemos confiar en que todo lo que Él, en lo que pase y en lo que Él haga, va a girar siempre sobre su voluntad. Y mira, me encanta lo que dice aquí Romanos 3, 23 al 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos hemos estado condenados. Todos. O sea, todos nacimos bajo el pecado de Adán y Eva. Así es, Entonces este todos es el estamos pecado original. destituidos de la gloria de Dios. Entonces, desde el principio se nos ha mostrado la gracia de Dios, porque hemos estado destituidos de esa gloria. Y el versículo 24 dice, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? La redención en Cristo que es en Jesús. Cristo Jesús. Entonces, por medio de la redención en Cristo Jesús es que nosotros entonces podemos recibir Ese el favor galardón inmerecido de esa de gracia. poder ser llamados hijos de Dios. Solo si hemos creído en que Jesucristo resucitó de la muerte y que Él nos ha redimido de todo pecado, es que entonces vamos a Y entrar te en imaginas, la Norman, gracia. qué hermoso, o sea, es conocer esto. Esto es sorprendente, o sea, yo digo, wow, o sea, porque tú cuando, digamos, cuando te van a dar un regalo, si tú no te lo mereces, tú dices, pero ¿por qué me das esto? Si yo estaba siendo tan mala persona contigo, por decirlo así. Y esto es lo mismo para con Dios, ¿no? Yo me quedo sorprendido porque yo le digo, wow, imagínate Dios cuántas veces yo te he fallado, cuánto mal yo he hecho, y tú aún así me ofreces la gracia y me ayudas a seguir hacia adelante. Y mira que la palabra también nos dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Desde el principio se ha manifestado la gracia de Dios y lo vimos en el texto anterior y está en Romanos, porque por cuanto todos pecaron, Destituidos de la todos gloria de están Dios. destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos necesitamos la salvación para poder gozar de una eternidad. ¿Y cómo te das cuenta de que necesitas una salvación? Cuando sos pecador, cuando te das cuenta de que en realidad no sos alguien perfecto, donde tenés que saber que necesitas de la soberanía de Dios Sí. para poder llevar tu vida entonces Que por el camino del necesitamos. Prácticamente algo que decía Calvino para esto, Norma, era que el pecado, o sea, aquellas bendiciones que Adán recibió en aquel huerto cuando le dijo Dios, y te bendeciré y a esto y lo otro, cuando lo puso en aquel huerto, multiplícate y le dijo todas esas cosas, ¿verdad? Que hemos leído en Génesis. Aquí lo bendijo Dios a Adán, pero después de esto, o sea, de su pecado, entonces viene el pecado de Adán y esto conlleva a toda su generación, al igual como conllevaba todas sus bendiciones toda la generación, y es por esto que necesitamos a Cristo, porque el pecado habita en nosotros desde que nacemos. Muchas veces nosotros miramos a un niño inocente y decimos, no, ese niño es santo, no ha pecado, no ha hecho nada malo, por decirlo así, pero hoy en ese niño, por tan inocente que se vea, está el pecado, y es por eso que todos necesitamos a Cristo y de esa gracia. Así es, mira, dice uno de los puntos de Calvino, solo la gracia de Jesús te da entrada y libre acceso al trono de Dios. Solo la gracia. Y eso lo entendió también Martín Lutero, cuando él leyó, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y no por obra, Sí. para que nadie se gloríe. Entonces, de repente ustedes dirán, no, pero yo soy una persona que diezmo,
soy una persona que ofrendo, soy una persona Que voy todos los domingos a la que iglesia. voy todos los domingos a la iglesia, que hago el ministerio de diaconía, de mostrar el amor hacia los demás. Pero el amor de Dios no está presente Totalmente en su apartado, corazón. En Sí. realidad no ha conocido entonces a Dios. Y de repente, ¿a qué te lleva esto? Que estás haciendo obras y todo esto, pero no has creído aún en el plan perfecto de la gracia de Dios. Exacto, y es que la fe sin obras, al igual que las obras sin fe, es totalmente muerta, como lo declara la palabra, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces, como tú dices, podemos estar diciendo que diezmamos, podemos estar diciendo que venimos a la iglesia, podemos estar diciendo tantas cosas acerca de nosotros, dando una referencia buena, pero nuestro corazón puede andar totalmente apartado de Dios. Entonces, mira, solo la gracia nos va a llevar entonces a la seguridad de la salvación. El punto número 3 es que solo por fe. Y creo que hemos tocado todos estos puntos y hemos llegado al punto de la fe y hemos visto que la fe ha estado redondando acerca de todos estos puntos porque es difícil creer en la gracia si no tienes fe. Entonces la fe, por eso te decía, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Con eso el Señor, el Espíritu Santo pone fe porque la fe también es un fruto del Espíritu. Entonces el mismo Espíritu deposita fe en ti para activar entonces la gracia, para que tú recibas la gracia. Entonces, ves, al final uno creo que solo tiene que poner la parte de confesar. Y la fe es la que te lleva, Grosby, a poder entender que sos una persona miserable, que necesitas entonces de una redención. Solo la fe te lleva a comprender y a decir como dijo David, examina, oh Dios, mi corazón y quita toda maldad. Purifícame, dijo, y hazme más limpia, más blanco que la nieve. Entonces podemos entender que David comprendió esas cosas porque él tenía fe en Dios y porque él había conocido también cómo era el corazón, de Dios. Entonces mira, hay un texto en Romanos 1:17 que dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y fíjate que si no te has fijado, ese es uno de los lemas de nuestra iglesia. Y está escrito justo en el dintel. Atrás. La verdad, si te soy sincero, cuando vine a la iglesia me fijé hasta después de un año, creo. Ahí está, Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá. Y eso fue otro de los puntos que encontró Lutero en las Escrituras, el justo por la fe. Así es. Porque entonces nosotros vivimos por fe. Y por la justicia de Dios y por la fe. Así es, de esta manera somos justificados, así como Abraham fue justificado por su fe. Correcto, y mira lo que dice también Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el hombre se acerque a Dios y crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, vemos que es imposible entonces agradar a Dios. Entonces es imposible que nosotros creamos en la soberanía de Dios si no tenemos fe, porque con la fe agradamos a Dios y creemos en la soberanía. Exacto, porque de esta manera nosotros creemos en un Dios poderoso y este es un problema que muchos jóvenes tienen hoy en día, de que dicen que no creen en Dios simplemente porque no le pueden ver o que tal vez porque no lo están sintiendo. Entonces es por esto, cuando tú comienzas a creer en aquel Dios que te está hablando a través de esta palabra, entonces tú comienzas a ver a Dios. Ahora, yo te hago una pregunta. Tú tienes hace más o menos 3 años de venir a nuestra iglesia y ya estás en nuestro cuerpo de líderes. Pero para ti, ¿cómo ha sido la experiencia entonces de venir de otra congregación que también es bíblica, pero al encontrarte con estos puntos, ¿ha traído alguna reforma a tu vida? Sí, claro, ¿cómo no? Mira, mi denominación de donde venía la iglesia era una pentecostal. Entonces, difieren en bastantes puntos, pero no los voy a decir porque tal vez se llevaría mucho tiempo. Pero más que todo, o sea, vemos una gran diferencia en lo que es el apego hacia la palabra. Nosotros vemos aquí las 5 solas que estamos viendo y van totalmente ligadas a lo que es la palabra. Vamos a otra iglesia y vamos a ver que ni siquiera se tocan estos puntos, pues. O sea, yo vengo aquí hace 3 años y yo, si te soy sincero, yo tal vez había escuchado de una manera así vaga estos puntos, pero jamás los había estudiado y jamás había conocido en plenitud lo que era ello, hasta que llegué a esta iglesia. Para mí la experiencia de llegar aquí ha sido una experiencia más apegada hacia las Escrituras y por lo tanto más apegada hacia Dios. Qué bueno, mira, y creo que te lleva a comprender que al igual que en esta iglesia que estabas, que no vamos a decir que están excluidos,
Porque el Señor no va a venir por una iglesia reformada. El Señor va a venir por su iglesia, por el cuerpo de Cristo. Así Y Él es. va a levantar a todos aquellos que hayan creído primeramente en Él y que hayan tenido la fe y hayan puesto toda su confianza en Él. Y eso te lleva también a Cristo. Y te pregunto, ¿tú cómo conociste a Cristo entonces? Pues me preguntas el hecho, ¿qué fue lo que me Sí, llevó y a porque también conocer? nosotros solo creemos que en Cristo hay salvación. Ajá, mira, si recuerdo fue por la primera sola, por decirlo así, sola escritura. Recuerdo que yo meditaba la Biblia y al meditar en la palabra, automáticamente encontré un pasaje que decía, si me negares delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre que está en el reino de los cielos, que está en el libro de Mateo. Entonces a través de su palabra llega el conocimiento, como tú lo decías, de poder creer en esta gracia y también creerlo a través de la fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué me puede decir acerca del punto de solo Cristo? Solo Cristo. Este punto es uno de los que, porque solo por Cristo, o sea que nosotros podemos llegar a entender todo el significado de lo que es la palabra. Nuestro diario caminar se fundamenta en Él, porque sabes, si nosotros, por decirlo así, el Señor me perdone, se ve un ejemplo muy vago, ¿verdad? Si nosotros quitáramos a Cristo de la historia, ¿tú crees que estaríamos hoy en esta iglesia? No, no podríamos estar. ¿Tú crees que estaríamos hoy siquiera más bien en este mundo, por decirlo así? No, tampoco. Entonces, imagínate, quitas a Cristo, quitas la salvación, quitas nuestra justificación. Entonces, es solo por Él que yo puedo estar aquí, es solo por Él que tú puedes estar aquí y es solo por Él que podemos conocer verdaderamente a poco y a plenitud lo que es el plan de salvación para nosotros. Mira, dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la Amén. gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces solo también es para Cristo la gloria. Y recordemos, dice también el apóstol Pablo, que en Cristo está la plenitud de la deidad. Entonces en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. En Cristo está representado el Espíritu Santo, en Cristo está representado El Dios Padre y en Cristo está representado el Cordero. Aquel que vino a entregar su vida y a darla por todos aquellos que en realidad han necesitado de una salvación. Porque hay muchos, Grosvin, que pueden diferir y decir, bueno, yo creo en Jesús como un Jesús de la historia, Así es. pero Como un profeta. pero no creo que Jesús haya resucitado. Para mí ese es un Sí. mito. No, y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, los testigos de Jehová, si hablamos de una religión así, los testigos de Jehová creen en Jesús, pero lo creen como un ser creado. O sea, alguien que Dios lo creó y que a raíz de que lo creó, pues Él hizo la creación. Entonces imagínate esto, Y la palabra dice que desde el principio. se creó Dios los cielos y la tierra. Y al mismo tiempo, Jesús estaba ahí. O sea, Jesús no fue que lo crearon, por decirlo así, sino que Él era el mismo Dios. Dios vio que no había alguien en realidad que cubriera como humano esa voluntad perfecta de poder y venir y llevar las cargas de toda una humanidad. Él no vio a alguien que hubiera un Pablo o un Pedro perfecto. Entonces tuvo que venir Cristo a encarnarse. Y esa es la humillación más grande, fíjate, que puede haber para Dios, venir y hacerse carne como nosotros y padecer como nosotros. Para mí Tremendo. esa es la parte dolorosa, el venir a padecer por mis culpas, por todo lo que ha hecho. A nadie le gusta, Grosvin, que lo castiguen por la culpa de otro. Exacto. Imagínate que tú estés trabajando y un compañero tuyo cometa un error y traiga una sanción de dinero monetaria a ustedes y que les van a rebajar la mitad del salario por la culpa a nadie le va a gustar. Sí, vas a tratar de matar a esa otra Sí, persona. entonces Dios mismo vio que solo Jesús iba a ser el único Y en es poder que cargar el plan de redención. Ese era el único digno, Norman. O sea, en ninguno otro se podía encontrar esa blancura, por decirlo así, de un ser tan, por describirlo de una manera así, ¿verdad? Como ser, en el cual se encontrara tanta pureza para poder dar su vida cerca de Y nosotros. mira que quiero leerte aquí que lo que dice 1 Timoteo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Hombre. hombre. Dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El testimonio que tenemos presente hoy a través de la Escritura y lo que acabamos de ver también, que solo por Jesucristo es que podemos también recibir
la Así es. salvación. Y esto es muy importante, ¿no, hermano? O sea, porque nosotros solamente es por Cristo que podemos llegar al Padre. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Y hoy muchas veces estamos viendo en el ámbito del mundo, en otras religiones, que es a través también de otras obras, según ellos, que podemos llegar a Dios. Tal vez detrás de una virgen, detrás de una estatua o detrás de otras cosas inanimadas, cuando solamente es por Cristo que podemos acercarnos a Dios. Así es, y esto te lleva al último punto, entonces a darle la gloria Amén. solo a A Dios Dios. por haber hecho este gran plan de salvación. Porque yo te puedo decir, Rosmin, Dios pudo haber hecho de que Adán y Eva no pecaran. Entonces, pero tampoco quiero decir que a Dios se le escapó de la mano. ¿Sabes que Dios hizo que pasara esto? Porque era el plan perfecto. Porque Dios quería ver a una creación rendida en su adoración y dándole la gloria solo a Él. Es por eso que solo a Dios la gloria, porque ese fue el plan Solo y de perfecto de Él. Y si recordamos, ¿para qué han sido creados los ángeles? Para estar en continua alabanza y dándole la gloria Sí. y dando voces diciendo santo, santo. Es santo. más, si recordamos la primera pregunta del catecismo de Westminster, dice cuál es el principio, o sea, lo fundamental del hombre aquí en la tierra, o sea, glorificar a Dios. Entonces es para nosotros, para eso que nosotros hemos sido diseñados como jóvenes reformados, para poder también glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Y fíjate que esto también nos lleva a la primera pregunta del catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu consuelo tanto, Caray, en la esa vida, no me la sé. tanto en la vida como en la muerte? Te dice sí, que yo en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, pertenezco a mi único fiel Salvador, Jesucristo. Qué bonito, Entonces, amén. por eso es que solo a Él se le debe dar la gloria. Solo a Él. Y si decimos que a Jesús le vamos a dar la gloria, dice el apóstol Pablo que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. En Él está encerrado entonces la Trinidad. Y ese es otro punto que tenemos que ver también, que nosotros también somos reformados porque creemos en un Dios trino. Y que fuera de Él no hay nada más. Solo es Él, una persona o un ser con tres personas, pero siendo uno solo. Así es. Por eso dice que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Así Entonces en es. Cristo está encerrado. En Cristo habita el Dios Padre y el mismo Espíritu Santo. Correcto. Y para ir concluyendo, fíjate que en 2 de Corintios, porque me gustaría dejar especificado este pasaje, 2 de Corintios 13, 14, nos habla del trabajo de cada uno de la Trinidad. Y fue con la bendición pastoral que el apóstol Pablo dio. Amén. Y dice así el versículo 14, 2 Corintios 13, 14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo. ¿De quién es la gracia? Del Señor Jesucristo. Dice el amor de Dios. ¿De quién proviene el amor? De Dios. De Dios Padre. Y dice aquí, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces, la comunión, Grosvin, es con el Espíritu Santo. La gracia es por Jesucristo y el amor es por el Padre. Dios. El Padre Grosvin hizo su labor de mostrar el amor, de mandar a su Hijo. El Hijo vino a cumplir el plan de redención y mostró la gracia. Actualmente tenemos que estar entonces en constante comunión para estar bajo el amor y bajo Sí, la y es que gracia. estos son como los tres. Esto es lo que tú estás diciendo, lo que es la redención, la justificación y la regeneración. Correcto. Que es la obra que hacen cada uno de los tres en nosotros. Y estos tres uno son. Entonces, por eso creemos entonces y por eso es que somos reformados. No somos reformados entonces porque estamos chapados a la antigua. Sí. No somos reformados porque traemos sotana o porque cantamos con togas. No somos reformados porque adoramos a Calvino o a Lutero. Entonces, nosotros somos reformados aún con una pinta moderna, podríamos decir, Sí. pero porque creemos netamente Solamente en en las la Escrituras. Escritura. Entonces, creemos solamente en Jesús, creemos en una sola fe, Una sola fe. creemos también en que solo a Dios debe ser Sea la gloria. Así es, Entonces, amén. Esperamos que este haya sido un espacio de bendición para ustedes. Y si El Señor le aun caso bendiga. tiene alguna pregunta, pues puede dejar su comentario y con gusto estaremos respondiendo ahí. Que la paz del Señor sea con ustedes y que haya sido de bendición lo que hayamos tocado Amén. el día de hoy. Y suscríbete a nuestro canal. Dale like.